o inadecuado para esa gran labor que tienes enfrente. Has sentido que no eres la persona correcta para servir a Dios, para servir a los demás o para tomar esa posición de autoridad que tienes enfrente, para ser ese líder de familia, para ser ese líder espiritual. Pues bueno, en el devocional, el día de hoy, nos encontramos con un joven en el norte de Irlanda, en un lugar llamado Cumbria, y él sintió que Dios lo estaba llamando. Se llamaba Patricio. Apenas había recibido una educación básica y él no era una persona elocuente, y aparte de eso había recibido muchísima oposición. Él sentía que no estaba a la altura de la tarea que tenía por delante. Incluso después de que pasaron los años y que le obedeció a Dios, que hizo lo que sabía que tenía que hacer, cuando llegó al final de sus días y ya anciano, admitió de esta manera: al día de hoy todavía me sonrojo y temo más que mis carencias en el aprendizaje sean expuestas públicamente. Vemos aquí el ejemplo de cómo hasta nuestras debilidades están ungidas. Ese es el tema del devocional del día de hoy. Hasta tu debilidad está ungida. Bienvenidos, gracias como siempre por estar ahí conectados. Empezamos el mes de junio con todas esas bendiciones que vienen de Dios. Hoy lunes 3 de junio comenzamos entonces el segundo libro de Samuel. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ese es un libro impresionante que lo escribió el apóstol Lucas y es una continuación de la vida de Jesús. Sería como el tomo 2 de Jesús, pero ahora bajo la unción del Espíritu Santo y esa promesa manifestándose en nosotros. Así que quédense hasta el final. Una bienvenida muy especial para todos. Gracias por estar ahí. A todos los que se han ido uniendo por acá en Instagram. Un abracito, Jenny Judith, José, Martis, a todos, Jorge, muy buenos días, también todos los que nos saludan por acá en TikTok, gracias por estar ahí conectados. Si es la primera vez que estaban ahí scrolleando en el celular y se encontraron con nosotros, o bueno, conmigo y con Dios, porque sé que esta es una palabra de Dios, quédense, porque yo sé que hoy va a ser un día sobrenatural, un día de fe, y qué mejor manera de empezar la semana que leyendo la Biblia. Aquí nos conectamos de lunes a viernes justamente para eso, para orar y para tener este tiempo en las Escrituras. Así que vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Estoy segura que al igual que a mí me ha pasado, a ti te ha ocurrido que te has sentido esa persona inadecuada, esa persona débil para poder servirle a Dios o para llevar a cabo ese desafío. Pero hoy vamos a aprender en la palabra de Dios cómo Él nos capacita, cómo Él nos llama, cómo Él nos da esa unción para lo sobrenatural. Hola, Arelis, bueno, creo que sin ser Elis, es Arelis, no estoy segura, pero bueno, bienvenidos. Y gracias por estar aquí. Vamos a poner este momento en las manos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias porque hoy es un lunes de oportunidad, hoy es un lunes de bendición. Gracias, Padre, porque empezamos un nuevo mes y sabemos que con él llegan nuevas bendiciones, nuevas oportunidades. Yo te doy gracias, Dios, por un día más de vida. Te doy gracias por la salud. Te doy gracias porque aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de esos procesos difíciles que atravesamos, todavía sabemos que tú estás aquí. Ponemos esta mañana en tus manos. Yo oro por todos los que ya se han conectado, por los que poco a poco se van a ir uniendo a esta transmisión, para que seas tú hablando profundamente a cada vida y a cada corazón, que seas tú obrando en cada necesidad. Ponemos, Dios, a todos los que hoy necesitan un milagro extraordinario, de manera especial aquellos que tienen que ir a una corte de familia, de manera especial aquellos que hoy tienen exámenes médicos, aquellos que hoy necesitan un milagro en la economía, un milagro laboral, aquellos que hoy van a ir tal vez a una entrevista de trabajo, aquellos que están tocando puertas para sus negocios. Padre, que seas tú obrando de una manera muy, muy especial. Te amamos, Señor, y presentamos todo lo que somos delante de ti, toda nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Te pedimos perdón por esas cosas que sabemos que nos apartan de ti. Pero ahorita, Dios, que vamos a abrir tu bendita palabra, yo tengo fe de que tú estás aquí y que tú vas a hablar a lo más profundo de cada vida y de cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús,
Amén y amén. Le damos gloria a Dios y de nuevo bienvenidos. Mil gracias por estar aquí conectados. Gracias por regalarme esos minutos de atención y sé que Dios será el que nos hable a medida que vamos estudiando su bendita palabra. Y les contaba entonces el título de hoy, el día 155 de esta lectura, que se llama Hasta tu debilidad está ungida. Pero ¿qué es ser ungido? Usted dirá, ¿cómo que ungido? Bueno, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de los reyes, de los profetas, ellos iban delante de un profeta y el profeta tomaba una jarrita con aceite, la cual derramaba sobre sus cabezas y eran asignados para esa obra especial que tenían enfrente de ellos. ¿Qué significaba entonces ser unción? Era una unción ceremonial que se realizaba en el Antiguo Testamento y era un acto físico, pero también era un acto público que demostraba que esa persona era apta para desarrollar una tarea. En el tiempo de nosotros, y específicamente hoy, que no estamos en tiempos de monarquía, ni usted y yo somos hijos de la realeza en lo natural, deberíamos entender que sí somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso tiene un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que tú y yo, por medio de Jesús y de esa unción que hemos recibido de su parte, tenemos la unción para realizar cualquier labor que Él nos asigne, ya sea en la fe, ya sea en lo natural, en tu trabajo, donde sea que tú vayas, con tu familia. Él te ha ungido y te ha dado la gracia, ha puesto ese aceite sobre tu vida. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de la promesa que Dios le dio a sus discípulos en el libro de Hechos. Son 3 subtítulos que nos deja este devocional. El primero es ungido en los tiempos de dificultades, luego ungido por el Espíritu Santo. Eso quédense ahí porque en Hechos vamos a ver cómo el Espíritu Santo trae esa unción a nuestras vidas. Pero al final, en el segundo libro de Samuel, vamos a ver cómo Dios ungió a David para ser líder y cómo tú y yo también tenemos ese llamado a liderar y cómo es la unción de Dios la que nos va a ayudar a ser más productivos, a ser objetivos, a ser sabios, a cumplir el propósito de Dios. Así que estoy segura que como esta persona de la que les leí al principio, se sentía débil, no se sentía calificada para la tarea, así nos hemos sentido también nosotros. Este señor, cuando estaba jovencito, Dios lo llamó para que le sirviera y él decía, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y cuando ya llega a esa edad adulta, dice, hasta el día de hoy todavía me sonrojo y temo que mis carencias en el aprendizaje sean expuestas públicamente. Él no se limitó. A pesar de que no tenía el conocimiento para ir y predicar, no se limitó, le creyó a Dios. Y a pesar de sus desventajas, Patricio siguió estando convencido de que Dios lo había llamado y lo había ungido como evangelizador, incluso más allá de los límites. ¿Qué más da si no se trata de una carta culta? Fue lo que él pudo decir. Pues una carta ha de ser considerada válida y sencilla de leer por todos los que la lean. Ya está escrita en los corazones de ustedes, no con tinta, sino con el Espíritu Santo viviente. Y ese es un pasaje que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia allá en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 3 al 4, y se los quiero leer, porque dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo escribió esa carta en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Qué poderosa esa escritura. Era el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y le dice que ese mensaje que los demás necesitan ver está escrito en nosotros, que tú y yo somos una carta que le habla al mundo y que esa carta no fue escrita en un papel porque el papel se puede romper, se puede dañar, que esa carta no fue escrita en una piedra porque la pueden tirar al río, se puede embolatar, que esa carta somos nosotros. Y 2 de Corintios, Carmen, capítulo 3, del 3 al 4, nos lo recuerda. Y otra versión dice, ya que está escrita en los corazones de ustedes, no con tinta,
sino con el Espíritu de Dios. Hoy en día, hace ya mucho tiempo que se han olvidado de los elocuentes dichos de las personas, pero el impacto de alguien no se marca en cómo habla, no se marca en cómo viste, sino en nuestro testimonio. Y cuando David accede al trono, eso lo vamos a ver ahorita en el segundo libro de Samuel, nos damos cuenta que él se sentía débil. Vamos a leer ahorita el segundo libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 29, donde él dice: yo soy ungido como rey de Israel y en este día comienzo a ejercer el reinado que Dios me ha dado, pero todavía me siento débil. Y esto es un ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque por más débil e inadecuados que tú y yo nos podamos sentir, Dios puede usarnos así como lo hizo David, de modos extraordinarios. Hasta nuestra debilidad está ungida y eso es poderoso. Carmen, el primer versículo que les leí fue 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 3. Y luego les leí segundo libro de Samuel capítulo 3 y versículo 39. Ahora, vámonos ahora sí al contenido de este devocional. Vamos a comenzar con el Salmo capítulo 69, versículos 13 al 28. Pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Sácame del fango, no permitas que me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo, ni el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuelve a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo, respóndeme pronto, decía David, ven a mi lado y rescátame, ríndeme por causa de mis enemigos. Tú sabes bien cómo me insultan, me avergüenzan y me denigran. ¿Sabes quiénes son mis adversarios? Los insultos me están destrozando el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no hubo. Busqué consuelo y no hallé. En mi comida pusieron hiel y para calmar mi sed me dieron vinagre. Que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Quédense despiertos en sus campamentos, añade a sus pecados más pecados, sean borrados del libro de la vida y que no queden escritos con los justos. Estás ungido en medio de las dificultades. A veces pasamos por tiempos de adversidad y David estaba atravesando por un momento de profundas dificultades. Se sentía que estaba en un foso, como dice el versículo 15 en la traducción El Mensaje. Mire pues, me siento en un agujero negro, me siento en una trampa mortal, estoy tendido boca abajo, me siento reducido a la nada. Este es el Salmo capítulo 69 y acabo de leerles el versículo 15 en otra versión. En la Reina Valera dice: no dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo. O sea, David se sentía en un momento terrible, en un momento donde él, aunque era el gran líder, aunque era el rey de Israel, era una persona de oración. Y muchos de los salmos se le atribuyen a él. Y en este salmo vemos un ejemplo de la honestidad, de la crudeza y de la intimidad de sus oraciones. Él era transparente con Dios. Primero que todo, él conoce el gran amor de Dios. Y tú y yo en este día estamos llamados a conocer ese gran amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Sé honesto con Dios, porque el versículo 13 aquí del Salmo 69 dice: por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. O sea, David se acercaba a Dios, pero él apelaba a ese amor, a esa ternura, a esa misericordia, a esa fidelidad del Señor. Pero también clama a Dios con todo su corazón. Sé honesto con el Señor. Ese es un llamado que nosotros tenemos en esos momentos de dificultad, poderle decir lo que realmente sentimos. Muchas veces personas me dicen: es que yo hablo con Dios y le cuento mi frustración, y está bien. O sea, a Dios le gusta que seamos honestos con Él. El problema es que nos quedemos ahí en la frustración o nos quedemos enojados con Dios. Eso es lo que ya no está bien, pero es válido que vengamos a su presencia y seamos honestos con Él, como lo pudo ser David. Dice: sácame del fango, no permitas que me hunde. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto porque estoy angustiado. Y nosotros podríamos orar y decirle: Señor, gracias, porque en los momentos de dificultad yo puedo orar y puedo pedir tu ayuda. Así que estás ungido en los momentos de dificultad.
Hoy estamos hablando de cómo Dios unge hasta nuestras debilidades y eso es lo primero que podemos ver en este pasaje. Pero cuando nos vamos al libro de Hechos, ese libro es uno de mis favoritos en la Biblia porque es como una continuación de la vida de Jesús, es como el tomo 2, pero está ungido porque es la promesa del Espíritu Santo. Y vemos cómo Lucas escribe de una manera ordenada todo lo que continúa para nosotros. Cuando terminamos de leer Juan, espero que hayan sido juiciosos de terminar la lectura ayer, vemos entonces en Juan capítulo 21 que nos dice que, les voy a leer lo que dice el versículo, Juan 21, 25, Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan hablando de Jesús, imagínate eso, él dice como que esto es un resumen de lo que pasó con Jesús, que levantó los muertos, que sanó a los enfermos, que habló con la prostituta, que perdonó a la mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio, que se reveló como la luz, como la sal, como el camino, como la puerta, tanta revelación de Dios que vimos a través de Juan, ¿no? Que vimos en esa escritura. Y al final termina diciendo, bueno, esto es lo que ya les dije, pero si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían todos los libros del mundo. Imagínate eso. Entonces, cuando uno llega a Hechos, se encuentra con que es la continuación de esa vida de Jesús. Pero entonces es tan poderosa porque es ahora a través de los discípulos. Y Hechos es para nosotros. Hechos se sigue escribiendo. Los hechos de Jesús son para nosotros el día de hoy. Y eso es poderoso. Dice el versículo 1. Estimado Teófilo, en el primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Jesús resucitó con poder. Leímos Juan, cómo Jesús fue a la cruz, luego en el capítulo 21 vemos cómo se aparece a sus discípulos, en el capítulo 21 versículo 15 restaura a Pedro que lo había negado 3 veces, ¿cierto? Y termina Juan entonces diciendo, esto es poderoso, no se podría escribir todo lo que Jesús hizo. Pero nos dice que por 40 días les demostró que estaba vivo en carne y sangre. Hasta Tomás le dijo, mira, yo quiero meter el dedo y si yo no meto el dedo yo no voy a creer. O sea, Jesús resucitó en cuerpo, o sea, glorificado para Dios. Porque gente piensa que Jesús resucitó como un espíritu y que anda que es intangible. No, 100% Dios y 100% humano. Pero cuando resucitó de la muerte, nos dice este versículo, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Durante cuántos días? 40 días se les apareció. Dice el versículo 4, una vez más comía con ellos, o sea, un espíritu no puede comer. Comía con ellos y les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino en Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del mismo Padre. Por cuanto, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. La Reina Valera dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era Jesús dándole esas instrucciones a sus discípulos. El versículo 9 dice, y habiendo dicho eso, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron fijamente mirando al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera en que ustedes le han visto irse, ungido por el Espíritu Santo. Esto es poderoso. Este es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que vive ahora en ti y vive ahora en mí. De los 4 autores de los evangelios, Lucas es el único que prosigue contando la historia que sigue a la próxima generación. La historia
vida de Jesús tiene continuidad en todos los creyentes de ese momento, pero también en nosotros. Esto es algo que nos debería hacer saltar el corazón de alegría. Es que los hechos de Jesús se siguen escribiendo hoy, donde todavía podemos predicar, donde todavía con nuestro testimonio podemos ser ungidos. Y lo más maravilloso es lo que hoy nos recuerda este devocional, que están nuestras debilidades, están ungidas por Dios, que Él nos diseñó y nos creó de la forma en que somos con un propósito, y que aún nuestras partes débiles, dice la palabra en la Biblia de una manera tan especial, donde el apóstol Pablo recuerda: el débil diga fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona aún en nuestras debilidades. Y eso es lo que nos recuerda hoy la palabra. El libro de los Hechos es el volumen primero de la iglesia, o sea, después de que Jesús asciende al cielo, después de que Jesús da la promesa, entonces cuando abrimos el libro de los Hechos comenzamos a ver ¿y qué más pasó? O sea, después de que Jesús tiene su ministerio, que por 3 años los prepara, que los equipa de una manera tan especial, ¿qué más pasa? Pues bueno, ¿qué más pasa? Es lo que está aquí en el libro de los Hechos. A Lucas le importa la historia y usa palabras como testigos presenciales, investigando con esmero, escribiendo ordenadamente. Son expresiones que Lucas usa aquí en Hechos, y aquí habla de muchas pruebas convincentes. Subraya que Jesús no solo apareció como una efímera impresión de un fantasma, sino que dice aquí en Hechos capítulo 1, versículos 2 al 4, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció mientras comía con ellos. Estamos entonces ante un segundo volumen de la vida de Jesús, según Lucas, la cual se refiere al evangelio anterior que acabamos de leer, que es el evangelio de Juan. Jesús habló del Espíritu Santo como la promesa del Padre, y promete que ahora en unos pocos días sus discípulos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo para poder ser testigos en cada ciudad, empezando en Jerusalén, luego en toda la nación que era Judea, Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. A lo largo del resto del pasaje vemos una serie de ejemplos de gente pues que era llena del Espíritu Santo y que había sido mensajera para el mundo. Y esa maravillosa noticia es que esto nos incluye a nosotros, que nuestro nombre está escrito en esta lista, que podemos continuar haciendo la obra de Dios. El Espíritu Santo habla por medio de las personas, y lo vemos en David. Lo vamos a estudiar ahorita en el segundo libro, pero también vemos a Pedro cómo se da ejemplos de su vida, de cómo después de que leímos aquí en Juan capítulo 21 que Jesús lo vuelve y como que lo reivindica, vuelve y lo llama, después de que, bueno, sí, tú me negaste 3 veces, pero no importa, o sea, otra vez yo te llamo para que vayas y anuncies mi palabra. Eso es algo poderoso. Ayer en la iglesia yo les hablaba un poquito de Pedro, así rapidito, de cómo Pedro era súper impulsivo, de cómo Pedro... ¿Se acuerdan que leímos acá el jueves de cuando arrestaron a Jesús? Que Pedro viene y cuando esa compañía de soldados se lo quieren llevar a Jesús, y estaba ahí uno de los soldados llamado Malco, y Pedro saca esa espada y dice que a mi maestro no se me lo van a llevar, y toma la espada y ¡pum!, le corta la oreja derecha a Malco, y Jesús como que, ay, Pedro, toma esa oreja, se la pega otra vez, y eso nos muestra muchos reflejos y nos muestra muchas acciones de un carácter que no estaba dominado por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos lo que pasa en Hechos, vemos que más que nadie el Espíritu Santo fue el que ungió a Jesús. Y el libro de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, nos narra que Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a las personas que él había escogido. Particularmente les dijo, una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les habló Juan. Él les bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Los apóstoles, ellos, aunque eran débiles en muchos sentidos, los apóstoles tendrían que ser ungidos por el Espíritu Santo para poder hacer la tarea que tenían enfrente. La palabra apóstol se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. En el sentido más amplio, un apóstol es esa persona que es enviada por Dios, y es claramente el caso de lo que estaba pasando en los discípulos de Jesús, que fueron enviados como apóstoles, y ese es un llamado apostólico. Mucha gente dice, ay no, hoy en día no hay apóstoles. Pues bueno, eso no se trata de que si tú crees o no crees. La Biblia dice que el mismo
Dios constituyó a unos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Ese es el ministerio quíntuple e incluye los apóstoles. ¿Quién es un apóstol? Un enviado. Es alguien que va y abre camino. Un apóstol no es un tipo que anda en limusina. Un apóstol no es un tipo que le tienen que cargar el bolso, le tienen que cargar la Biblia y que habla con frases yo no sé sacadas de dónde. Claro, pues eso. Un apóstol podría tener ese tipo de lujos, está bien, yo no puedo criticar eso 100% porque pues si Dios lo ha bendecido, pues bueno. Pero lo que quiero decir es que los apóstoles no estaban marcados por eso. ¿Cuál era la marca de ellos? Que iban y predicaban el evangelio. ¿Cuál era la marca de ellos? Que eran enviados a ir y anunciar las buenas nuevas. Lo vemos en el apóstol Pablo, por ejemplo. Y el día de hoy sí hay apóstoles, sí hay profetas, sí hay evangelistas y sí hay maestros. Sería como decir, no pueden haber pastores. Sí pueden haber. La Biblia dice que Él lo constituyó, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso era un breve paréntesis, porque a veces la gente dice, ay, ¿por qué al pastor le dicen apóstol? Bueno, porque es una persona que tiene ese llamado y tiene ese ministerio. ¿Cómo? Pues que lo enviaron, que ha sido enviado, que va y abre obras, que levanta iglesias, así como un pastor tiene unas señales de ser pastor, así como un profeta, ese es uno de los ministerios. Y vemos entonces aquí cómo se manifiesta ese llamado y cómo estamos ungidos a pesar de no ser perfectos. En el segundo libro de Samuel entonces nos encontramos con la unción para liderazgo. No necesitamos ser perfectos para ser líderes. David dijo, aunque hoy me han ungido como rey, todavía soy débil. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 39. Les invito para que ustedes se tomen el tiempo de leer la Biblia. Ya terminamos el primer libro de Samuel, que fue, yo no sé ustedes, pero a mí Dios me habló muchísimo. Aprendí muchas cosas nuevas que ni tenía idea de ellas. Me gustó muchísimo, pero ahora en el segundo libro de Samuel ya terminamos viendo cómo muere Saúl, cómo muere su hijo Jonatán, y fueron 31 capítulos de verdad que nos dejaron muchas lecciones de vida, muchas lecciones de fe, pero cuando uno llega al segundo libro de Samuel, y en el capítulo 3 uno se encuentra con que David estaba enfrentando momentos fuertes donde ya estaba llegando al trono, pero Abner, el hijo de Saúl, estaba haciendo cosas terribles para usurpar el trono. De hecho, alcanzó como a llevarse gente de un pueblo cercano. Pero entonces nosotros no necesitamos ser perfectos, porque David mismo pudo decirlo. Y la historia de la vida de David en la Biblia es un gran testimonio tanto de unción como de debilidad. Él sabía que distaba mucho de ser perfecto, pero también sabía que Dios podía usarlo. No se quedaba en su debilidad, sino que dirigía cada una de esas situaciones difíciles hacia Dios. Y a pesar de su debilidad, Dios lo usó de maneras extraordinarias. Cuando leamos este segundo libro nos vamos a dar cuenta de errores garrafales que cometió David. Pero a diferencia de Saúl, David se humilló ante Dios. A diferencia de Saúl, David reconoció su pecado. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Dios confrontó a Saúl? Él quería quedar bien con el pueblo, él quería quedar bien con la gente. Le decía, ay sí, profeta, está bien, pero acompáñame, que los ancianos de Israel como que te vean conmigo. Y él siempre quería quedar bien y se le olvidaba que para Dios era mejor obedecer que los sacrificios. En tantas ocasiones se le olvidó que Dios estaba más interesado en la obediencia. Y cuando nosotros vemos a David, nos vamos a dar cuenta que él también era débil porque seguía siendo un ser humano. El único perfecto es Dios, el único que fue tentado en todo y sin pecado es Jesús. Pero a pesar de todo esto, este pasaje nos recuerda que Dios usó a David durante toda su vida y que también puede usarnos a nosotros. David era relativamente joven y después de haber sido ungido por Dios comenzó a ser usado de maneras inusuales, de maneras sobrenaturales, y la mayor parte del éxito en su reinado fue que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, fue que él se arrepintió, fue que él reconoció, fue que él no se enorgulleció. Esa fue la gran diferencia. Y David se convirtió en un líder lleno de integridad. Dice el Salmo 78, 72, que quiero que lo leamos. Salmo capítulo 78. Versículo 72, este salmo es larguito. Dice, y apacentó conforme a la integridad de su corazón,
los pastoreó con la pericia de sus manos. David era el tipo de líder que desesperadamente necesitamos hoy en día. No solo en las iglesias, no solo en las familias, sino en la sociedad en general. Era un hombre con integridad. Necesitamos hombres y mujeres que juzguen, que lideren con integridad. Es ese papá que está con un cigarrillo en la mano diciéndole a su hijo que no fume. Si ese papá está toda la noche pegado viendo imágenes pornográficas, haciendo cosas en la internet que no debe hacer, ¿cómo le va a exigir a su hijo que no lo haga? ¿O cómo le va a enseñar a cuidarse? ¿O cómo le va a ayudar a esa hija para que ella se valore si él mismo no está valorando a todas las otras mujeres, siendo partícipe de actos tan terribles como lo de la pornografía o como lo de la infidelidad o otro tipo de cosas que no solo le afectan a él, sino que afectan a toda su generación? Entonces la integridad va mucho más allá. La integridad tiene que ver con santidad, tiene que ver con eso que yo soy cuando nadie me ve, y es específicamente lo que podemos ver hoy en la vida de David. Estamos ungidos y esa unción, dice la palabra de Dios, no depende de nosotros. Entonces en el Salmo veíamos primero que todo que somos ungidos en esos momentos de dificultad. Luego en Hechos vimos que somos ungidos por el Espíritu Santo. Mañana que llegamos a Hechos 2, ustedes van a ver que es un capítulo extraordinario del cual podemos apropiarnos también en este tiempo, pero la promesa de Hechos 1:8 es para nosotros. Y cuando vemos entonces en el segundo libro de Samuel a David, nos damos cuenta que hay una unción para liderazgo, pero esa unción para liderazgo necesita de integridad. El día de hoy necesitamos desesperadamente de personas íntegras, completas, cabales, que no sean, ay sí, es que yo no hago esto, yo no hago aquello, pero por otro lado está fallando. Entonces es un paquete completo. Dios quiere trabajar con nosotros, porque quien no puede liderarse a sí mismo no puede liderar a alguien más. La Biblia dice que como una ciudad sin protección es quien no puede dominarse a sí mismo. Entonces necesitamos tener ese autocontrol, ese autodominio, que la Biblia lo llama simplemente dominio propio. La Biblia lo llama templanza, es mantenerse íntegro, fiel. Y eso fue lo que pasó con David. ¿Significa que David fue perfecto? No lo fue. Falló, y falló de maneras fuertes. Dominio propio, así es, Dorita, dominio propio. Y gracias al Señor, porque el mismo Espíritu Santo que vivió en David, en Jesús y en los apóstoles, vive ahora dentro de nosotros y nos unge. Y hoy podemos darle gracias a Dios porque hasta nuestra debilidad está ungida. Aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3 y versículo 30, dice: Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque en la batalla en Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. El deseo de venganza es un deseo muy fuerte que puede estar en el corazón de alguien, y de verdad es entendible que Joab quisiera vengar la muerte de su hermana. Y no es fácil perdonar a una persona que nos ha hecho daño, y especialmente que le puede haber hecho daño a alguien a quien nosotros amamos. Todavía yo creo que a uno le cuesta perdonar a veces cosas, no sé, las que son mamás aquí y a veces se meten con nuestros hijos y eso nos cuesta un poquito. El autor de este devocional nos cuenta que un día un profesor de uno de sus hijos, que era muy vengativo, pues trató mal a su hijo. Y él dice: hasta el día de hoy yo todavía me siento tentado como a enojarme, como a ir con el principal, como a denunciarlo. Pero al final yo creo que este versículo nos habla de perdón, de cómo un líder que está ungido, que sí, que tiene un montón de debilidades, necesita sanar también su corazón, trabajar con esas debilidades. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Todas esas promesas que Él nos ha dado, dice la Biblia, son en el sí y son amén. Claro que sí, son para ti, son para mí, esa sanidad, esa libertad, ese perdón, esa provisión. Pero antes que nada, Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. Ayer yo les decía que el temperamento es algo innato, es algo que viene con nosotros, que en cambio el carácter es algo que se puede modificar, ¿cierto? El carácter se va formando con la familia con la que nosotros crecimos, el carácter se va formando con la cultura. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, gente que crece en países muy folclóricos, caribeños, hablan más duros, son más extrovertidos.
el carácter se va formando de esa manera, pero el carácter es moldeable, mientras que el temperamento ya viene ahí con nosotros, es algo con lo que Dios nos hizo, o sea, o eres introvertido o eres extrovertido. Ayer les hablé de los 4 temperamentos, está buenísimo, y cuando ya esté editada la prédica se las voy a compartir en YouTube, pero lo importante aquí y de lo que quiero hablar es de que Dios quiere trabajar con esas áreas de nuestra vida. Comencé leyéndoles 2 Corintios capítulo 3, donde les decía que nosotros somos una carta, y vuelvo y se los leo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice: porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo, y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. O sea, tú y yo somos cartas abiertas para el mundo y estamos ungidos por Dios, y hasta esa debilidad que tú tienes está ungida, y Dios quiere restaurarnos, y Dios quiere sanarnos, y quiere que podamos entregarle a Él todo lo que somos. Alguien decía que a veces nuestro carácter está tan débil que es como si queremos manejar un Ferrari con un freno de bicicleta. O sea, el Ferrari necesita otro tipo de freno, ¿cierto? Porque eso tiene mucha velocidad, entonces necesita ir como con otro freno, y a veces nos pasa eso a nosotros. Necesitamos frenos, necesitamos límites en nuestra vida para que nuestro carácter refleje verdaderamente a Dios, y eso fue lo que el Señor tuvo que trabajar con David, esos límites, tuvo que trabajar con él esa integridad, y finalmente nosotros podemos ver quién llegó a ser él. ¿Por qué? Porque verdaderamente fue ungido para ese liderazgo, y como les dije ahorita, a diferencia de Saúl, él tuvo un corazón sensible, él tuvo un corazón que reconoció, un corazón que se arrepintió. Cuando uno lee capítulos de la Biblia, como el Salmo 51, donde David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y luego dice el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ay, por aquí se conectó mi esposito que no sabe usar Instagram. Hola, mi amor, te amo, Dios te bendiga. Un saludo para todos los que están aquí en TikTok. Mi esposo hoy por primera vez está de viaje en otro país y se conectó por Instagram. Saludos, mi amor. Te amo, Dios te bendiga. Bueno, este vino pensando que le estaba hablando a él. Usted no es. Dígale: Dios los bendiga, yo soy un perro cristiano. Pues bueno, entonces estamos hablando de cómo Dios cómo Dios unge hasta nuestras debilidades. Muy buenos días, Elizabeth, Dios te bendiga. Y vamos a ir terminando este tiempo, pues número 1, dándole gracias a Dios, porque de verdad esta palabra nos hace pensar, porque de verdad esta palabra nos lleva a una reflexión profunda. Si sales creyente. Él es un perrito bueno. Entonces, esta palabra del día de hoy nos hace pensar mucho. Comenzamos con esa introducción donde decía que muchas veces nosotros nos hemos podido sentir inadecuados para servir a Dios. Nos contaba el autor de este devocional de un adolescente en Cumbria, específicamente en Irlanda del Norte, que se llamaba Patricio, cómo él no había recibido ninguna educación, cómo no era elocuente, cómo no sabía ni siquiera predicar del amor de Dios, cómo se le oponía a todo el mundo, cómo él sentía que no estaba a la altura de la tarea que tenía por delante. Sin embargo, dijo: yo lo voy a hacer, yo le voy a servir a Dios, y se dedicó a ir y llevar palabra, se dedicó a ir y a predicar, pero finalmente, cuando ya estaba ancianito, un día admitió y dijo: a día de hoy todavía me sonrojo y temo más que nada que mis carencias estén enfrente, pero a pesar de que las carencias en mi aprendizaje sean expuestas públicamente, todavía le sirvió a Dios. A pesar de esas desventajas, él siguió estando convencido de que Dios lo había llamado y lo había ungido como un evangelizador
poderoso. Y creo que eso es un llamado también para nosotros hoy. Y esa carta que somos nosotros para el mundo, aunque sea una carta débil, aunque a veces nos sintamos que no estamos perfectos, todavía tenemos que levantarnos. Tal vez tú dices, ¿cómo así? Bueno, para tu familia, para tus hijos, para tus clientes, para las personas que el Señor pone en tu camino. Él nos unge para lo que sea que Él nos haya llamado. En lo laboral, a veces tú puedes decir, no, esto no es lo mío, yo estoy intentando y no me salen bien las cosas. Recuerda, Dios está contigo, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hoy nos habló aquí en los Salmos, por lo que nos habló en Hechos y por lo que nos habla a través de la vida de David en el segundo libro de Samuel. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que el débil puede decir, fuerte soy. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona aún en nuestras debilidades. Gracias, Padre, porque tú vienes y conviertes nuestras debilidades en fortalezas. Tú vienes, Señor, y nos das el fruto de tu espíritu. Nos das amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Nos das, Señor, esa templanza, ese dominio propio, como decía aquí ahorita Dorita, Señor, ese dominio que nos hace estar firmes en los momentos de debilidad. En este momento, Señor, oramos por cada situación que tenemos en este chat, tanto en TikTok como en Instagram. Tú sabes, Dios, que hoy nos une a todos el mismo deseo, que es el de conocer más de ti, que es conocer a tu palabra, pero también, Señor, el orar los unos por los otros. Señor, cuando estamos enfermos, tu palabra dice, llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Por eso en fe, Señor, aprovechamos para orar por los enfermos. De manera especial ponemos a Julia Ortega en tus manos, la hermana de Silvia Carolina. Oramos, Padre, que tú la sanes, que tú la restaures con poder. También, Señor, oramos por Julen, el niño de Jenny Judith, Señor. Tú sabes que él tiene esa cita de los conteos de sangre. Y sabemos, Señor, que por sus venas corre la sangre de Cristo, que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, y que en la cruz del Calvario tú, Padre, llevaste toda enfermedad, y tu hija, Señor, se puede levantar a creer porque sabe que hay una esperanza para ella, para su familia, pero de manera especial para su hijo. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Oramos, Señor, en este momento juntamente con Jenny por su matrimonio. Oramos por Francisco, Señor. Jennifer viene delante de ti con fe porque ella sabe que para ti no hay imposibles. Tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que perdona, tú eres el Dios que liberta. Padre, oramos por la salud de Esperanza Gutiérrez juntamente con ella. Creemos, Señor, que tú estás ahí, como dice Connie. Señor, ponemos cada petición en tus manos. Blanquita, Señor, dice, Señor, sáname porque quiero estar bien para mis hijos, que toda anemia, que toda infección urinaria se vaya ahora mismo del cuerpo de Blanquita. Señor, que tú pases el fuego de tu Espíritu Santo por todo su cuerpo, que ella pueda sentir, Señor, como tú la sanas, como tú la liberas, como tú la restauras, Señor. Tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Blanquita, pon tu mano ahí donde estás enferma, ahí en tu estómago, y recibe esa libertad, recibe esa sanidad. Todos los que están aquí conectados, en el nombre de Jesús, creámosle a Dios, creámosle al Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaramos, Señor, que se sube el hierro en su sangre, que no hay anemia que pueda prevalecer en su cuerpo. Padre, ayuda a Jennifer, Señor, como dice Ana aquí, pido, Señor, que tú le des nuevas fuerzas, que le des salud, que le ayudes en su economía, que tú le proveas, Padre. Declaramos unas ventas milagrosas también en el trabajo de nuestro hermano José, como lo dice aquí Patti. Bendecimos, Señor, ese lugar donde él se encuentra. Oramos, Dios, que tú lo pongas en momentos y situaciones estratégicas para que él pueda vender, para que él pueda hacer negocios inusuales y sobrenaturales. Oramos, Señor, por la salud de Domingo, Padre, que tú obres en tu nombre poderoso, Señor, porque para ti no hay imposibles. Oramos juntamente con Carmen para que tú sanes, Señor, cada parte de su cuerpo. Sabes que ella se siente agotada, que le duele. Oramos por Brenda Urbina, ayúdala a permanecer firme en la fe. Oramos juntamente con Diana por la restauración, Señor, de toda su familia, que ella pueda ver, Señor, cómo la familia Peraza
Tinoco es libre, como esa familia recibe unción sobrenatural. Oramos juntamente con Fernanda Lucero, Señor, para que ella pueda conseguir, Señor, un buen trabajo, Padre, que tú seas obrando, que ella nunca se desvíe de tus caminos como ella lo pide aquí en fe, que su familia puede estar unida primeramente a ti, pero también entre ellos. Padre, tú conoces sus necesidades y tú eres Jehová Jireh, su proveedor, y tú les abundas, como dice aquí Esperanza Gutiérrez, que para ti, Señor, no hay imposibles y que tú contestas cada petición. Jacqueline, Señor, ora por su familia, que ellos permanezcan siempre en el Señor y que tú los guardes de toda maldad. Eve, ora por sus hijos Roger y Kevin García. Señor, manifiesta tu poder en Roger y en Kevin. Muestra tu gloria, Señor, en la familia Arévalo Guevara. Señor, que su fe aumente, que cada día ellos vayan de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, que puedan ver el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por toda la familia de Karen Macedo, que seas tú obrando. Oramos con Mabel, Señor, por ese empleo para Belén, Eduardo, Señor, que así sea para Eduardo Gian, Padre, que obres, Señor, de una manera muy especial. Nosotros confiamos, nosotros creemos en ti, que Jadiel pueda ver tu mano de poder, que tu gracia se manifieste. Oramos con Connie juntamente por sus hijos Fernando y Emily. Señor, tú estás en control. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Y yo declaro tu palabra de fe, tu palabra de vida, Señor. Yo oro por todos los que hoy se han conectado. Yo declaro, Señor, que esta palabra trae luz en la oscuridad, que esta palabra trae fe a los que se encuentran quizás con desánimo. En el nombre de Jesús, que hoy sea un día de milagros, que ellos puedan ser como Daniel en el foso de los leones, que no fueron tocados, que ellos puedan ser como los amigos de Daniel en ese horno de fuego, que no se quemaron, porque tú estabas ahí con ellos, porque fueron fieles a ti, que ellos puedan ser así como David, que tuvo un corazón íntegro, que ellos puedan, Señor, recibir esa promesa del Espíritu Santo, que haya una unción, Señor, así como la que recibió David, una unción de integridad, una unción para ser un buen líder. Mira a todos los que tienen aquí empresas, mira a los que tienen esos emprendimientos, mira a los que quieren empezar un trabajo y que no saben cómo hacerlo. Señor, úngelos para que puedan liderar. Oramos, Señor, juntamente con Yasmi, para que sus hijos crean más en ti. Restaura esa familia. Misa, Señor, ora por Nancy, Señor, que lleva 6 meses en hospitales con dolores extremos. Dios, tú eres más grande, tú eres más poderoso, Señor, y nos unimos a estas oraciones. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí conectados y oramos en fe, Señor, que esta palabra que hoy nos has dado sea una palabra que se haga vida en medio de nosotros. Padre, yo pongo cada uno de nuestros planes, cada uno, Señor, de nuestros objetivos, de nuestras metas, que todo, Señor, esté en tu voluntad. Oro por los hijos de cada uno de los que están aquí, oro por los matrimonios, oro, Señor, por los que tienen casos de inmigración, por los que están en espera tal vez de un permiso de trabajo, de un TPS, de una residencia. Señor, tú conoces cada situación. Oramos por los que están en la frontera, por los que están en los centros de detención migratoria. Oramos por los que están en las cárceles, de manera especial por René Ventura, el esposo de Rosalinda. Oramos juntamente con Isabel, que pide por un trabajo con un buen salario. Oramos por Liliana, que pide por un nuevo gobierno en México. Señor, tú sabes que ayer se realizaron allá esas elecciones y oramos, Señor, que el cielo gobierne, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como se echan los cielos también en la tierra. Señor, que tú sanes nuestras naciones, que tú sanes aún este país que también tiene próximas unas elecciones, Padre. Oramos que tú te glorifiques. Señor, ponemos este día en tus manos, ponemos cada petición, oramos con fe, creyendo que tú oyes la oración de los que te buscan y que tú respondes, Padre. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Yo oro, Señor, por protección. Yo oro que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de cada familia. Yo oro por dirección para tomar decisiones que sean sabias, que sean prudentes, que sean las mejores y que sean guiadas por ti y por tu Espíritu Santo. Te amamos, Dios, y dejamos este día en tus manos. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. En el nombre poderoso de Jesús oramos con fe y ponemos todas esas peticiones en tus manos. Amén y amén. Bueno, pues un abrazo grande para todos. Perdón si no alcancé a leer
alguna de esas peticiones, pero tengan la seguridad que Dios las está viendo, las está leyendo y seguimos creyéndole al Señor. Claro que sí, Carmen, oramos y sabemos que toda ansiedad se deshace y se va en el nombre de Jesús, y confiamos que la gracia de Dios se derrama en cada vida y en cada corazón. Recuerden que también nos pueden buscar como Iglesia Comunidad de Gracia Katy. En YouTube ya tenemos editados y publicados mensajes poderosos, así que búsquenos, pero no sean tacaños. Regálenos un me gusta, escríbanos cualquier cosita, cualquier detalle es cariño, usted escribe amén, lo que sea, porque es que de verdad, a veces uno escribe, o yo les digo, escríbanme aquí sueños de Dios, por ejemplo. Les publiqué un video el sábado de los sueños. Está en el Instagram y nadie escribe nada, no, eso queda uno ahí como muy mal, ayúdenme. Solo es que ustedes, si esto les edifica y si este contenido es de bendición, la única forma de que esos algoritmos reconozcan que este contenido es bueno es que ustedes nos apoyen. Entonces compartan, regálenme me gusta, que de verdad eso nos ayuda a llevar más lejos el Evangelio y la palabra de Dios. Así que un abrazo grande, que el Señor los bendiga y que hoy sea el mejor día de sus vidas, porque lo vivimos de la mano de Dios. Nos vemos con la ayuda del Señor nuevamente mañana, 7 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos. Dios los bendiga, les amo en Cristo.